Me voy a compartir la pantalla. No, dicen, por favor. Bueno, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña presentación de uno de los temas que son parte del curso especializado en mecánica de rocas. En esta ocasión vamos a ver el tema de análisis de estabilidad de taludes en rocas y vamos a ver un caso muy interesante que se presenta en la zona de Chorrillos, provincia de Lima. Bueno, este estudio se hizo o es parte de un informe que se presenta por parte de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgos Geológicos. Esto se presentó en el 2021 y se trata del análisis de unos casos de estabilidad de taludes en el asentamiento humano Buenos Aires, La Villa, distritos Chorrillos, provincia de Lima. Bueno, acá vemos la ubicación. Esto se localiza al sureste del centro de Lima, entre las avenidas Próceres y calle José Olaya. Acá vemos la ubicación del sitio, de la zona de estudio. Bueno, aquí principalmente se encontraron depósitos cuaternarios, aluviales, y rocas sedimentarias del Cretácico inferior. Acá vemos un afloramiento de la zona. Este afloramiento que se presenta en la foto corresponde a areniscas grises intercaladas con limolitas arenosas, las cuales son altamente meteorizables y en este caso pues están muy meteorizadas, muy degradadas, muy fracturadas. Estas limolitas son rocas conformadas por arcillas, óxidos de hierro y cuarzo, que en el momento de presentar una meteorización originan coberturas aiguarcillosas. Son suelos problemáticos, están eh, con humedades altas y pierden su resistencia. Bueno, acá también vemos otra foto, unas limolitas de textura laminar, Ingeniero, frágiles, muy fracturadas, son ingeniero, materiales muy complejos en el momento que se exponen al medio ambiente y cambian su humedad. ingeniero, perdón que lo interrumpa. ¿De repente podrá ocultar la barrita para que se pueda ver mejor la presentación? ¿Ahí? Sí, muchas gracias, ingeniero. Ah, bueno, ya. Bueno, bueno, acá vemos dos mapas que se hicieron, uno de elevaciones y uno de pendientes. Estos mapas son muy importantes para determinar el riesgo por remoción en masa. En este caso, pues en materiales rocosos. Entonces, a la izquierda podemos ver un mapa de elevaciones y a la derecha un mapa de pendientes. Con estos mapas podemos determinar las zonas más vulnerables en donde vamos a tener riesgos por remoción en masa muy altos. Acordémonos que el riesgo por remoción en masa está en función de la amenaza por remoción, que tiene que ver con el tipo de material y cómo está este material y cómo se puedan presentar esos deslizamientos. Y también depende de la vulnerabilidad. En este caso es muy alta, son zonas muy pobladas, con unas estructuras eh, que generalmente no cumplen las normas sismoresistentes. Entonces se pueden presentar casos de riesgo por remoción en masa alto. Acá vemos unos de las zonas que se estudiaron y vemos un esquema en perfil donde se pueden apreciar algunos tipos de agrietamiento que se encontraron en la zona. Bueno, acá vemos una fotografía de la magnitud del problema. Acá vemos las grietas, cómo generaron unos,
unos problemas de deslizamientos y de afectación a las viviendas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Bueno, el riesgo se genera del proceso de reconformación geomorfológica del terreno en el momento que se generan cortes o taludes por corte para hacer todo el emplazamiento de la zona de viviendas, de la zona poblada. Esto inestabiliza las zonas rocosas y se generó por este motivo unos deslizamientos fuertes en el, pues, en la época de septiembre del 2021, principalmente el 23 de septiembre. Los trabajos de campo que se realizaron permitieron identificar básicamente dos tipos de deslizamiento. Unos en la parte alta del talud, en donde se encontraron deslizamientos por volteo, y otro en la parte media del talud, en donde se encontraron deslizamientos de tipo de rotura planar y por cuñas rocosas. Obviamente en rocas de muy mala calidad geomecánica y buzamientos en los estratos rocosos a favor de la pendiente. Entonces esto va a generar obviamente una amenaza mucho más alta. Y esto pues favorece de esta manera la inestabilidad de toda la zona, de todos los taludes y de las laderas naturales. Bueno, acá podemos ver unas fotos de la parte alta donde se presentaron los volteos el tipo de volteo de roca y el agrietamiento en la parte superior. Y en la parte media podemos observar los deslizamientos de tipo planar y de tipo cuña. Acá podemos ver pues uno de los deslizamientos que dejaron escombros por los daños en las viviendas. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema ya de mecánica de rocas. Entonces, lo primero que se hizo en este estudio fue hacer una clasificación geomecánica. Hay un micrófono prendido. De pronto a ver si lo apagamos. Bueno, entonces, esta clasificación geomecánica se hizo a partir de la clasificación de Wieniawski, el RMR. Se obtiene, basados en esta clasificación de RMR, una clasificación de Romana del 77, que es la SMR, Slope Mass Rating, que es una variación de la RMR. Lo que uno hace es hacer la clasificación RMR y hacer unas correcciones ya con características propias de los taludes. Estas clasificaciones son cualitativas, nos permiten tener una idea de cómo está el talud en general. Esta clasificación geomecánica de Wieniawski, la RMR, fue desarrollada en 1973 y ha sido actualizada en el 79, en el 89, y consiste en la clasificación de macizos rocosos en base a parámetros que podemos obtener en los afloramientos, básicamente. Se evaluaron las diaclasas, las discontinuidades, se evaluaron la longitud, la abertura, la rugosidad del relleno, las alteraciones que se presentaron, la presencia de agua y también la resistencia de la roca intacta. Los valores de resistencia a la compresión de roca intacta se determinaron por un medio indirecto, el método del martillo Smith, el martillo geológico, y también se utilizó el RQD, el índice de calidad. Todos estos temas los vamos a ver en el curso, en el transcurso de las sesiones. Vamos a ir mirando algunos temas con respecto a la mecánica de rocas, a las rocas intactas y después ya como tal a los macizos rocosos y a las clasificaciones, a los tipos de clasificación que tenemos. Y pues también vamos a ver unos temas de túneles que son muy interesantes.
en donde se aplican muy bien estas clasificaciones de RMR en específico. Bueno, entonces digamos que cuando uno hace un levantamiento, uno hace una estación de levantamiento, uno obtiene pues todas estas características que ya vimos, y adicionalmente uno tiene dos parámetros que son sumamente importantes para hacer los análisis, en este caso de estabilidad de taludes. También se obtienen para estabilidad en túneles. Entonces obtenemos lo que son, o lo que tenemos que hacer es identificar las familias de las discontinuidades. Entonces esas familias son básicamente la tendencia de ese tipo de discontinuidad que estamos analizando. Entonces obtenemos lo que es el buzamiento, que es el ángulo de máxima pendiente, desde la horizontal, el dip, acá lo vemos, acá en esta parte, está pendiente, y en la dirección del buzamiento, es el ángulo que hay entre el norte, el sentido horario, y el buzamiento, y está pendiente. Con estos dos datos, con estas dos características, y con muchas lecturas, podemos obtener lo que son las familias de discontinuidades, y ya con estas podemos hacer los análisis. O también los podemos hacer con todas las lecturas que tengamos. Bueno, también podemos mirar lo que es el strike, que es ángulo que hay entre el norte y la perpendicular a estas pendientes. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces esta es la información que se obtuvo de una de las estaciones. Entonces vamos a mirar con estas estaciones cómo se hizo la clasificación. Entonces, como les comentaba en la diapositiva anterior, se obtienen estos buzamientos y las direcciones de buzamientos, el deep direction, que son dos valores muy sencillos de procesar, o también lo podemos hacer por medio del strike, del rumbo que tenemos de las discontinuidades, pero en este caso tendríamos que incluir en qué sentido se está midiendo el rumbo. Entonces digamos que es un poco más tedioso de manejar esta información. Entonces generalmente uno lo trabaja con buzamiento y dirección de buzamiento. Bueno, acá vemos la clasificación geomecánica de Winiarski, la RMR. Esta clasificación es una clasificación general de macizos rocosos. O sea, esta no es específica de tal. Entonces, aquí vamos, como vemos, esto básicamente son una especie de formularios donde vamos a ir seleccionando unos rangos de los datos que hemos obtenido en campo. Entonces tenemos lo que es la compresión uniaxial, el RQD, el espaciamiento entre esas discontinuidades, las condiciones de las juntas, que hablábamos en la diapositiva anterior, la persistencia, la apertura, la rugosidad, el relleno, la alteración, y también el contenido de agua subterránea podamos encontrar. Con toda esta información, lo que vamos a ir es seleccionando cada uno de estos rangos y vamos a ir calificando el macizo. O sea, cada uno de estos rangos nos va a dar un número, una calificación cualitativa, y con la suma de estos valores vamos a obtener un valor que lo podemos clasificar en estas tablas. Vamos a encontrar muchas tablas de clasificación dependiendo del tipo de metodología que hemos utilizado. Entonces vamos a encontrar qué tan bien está el macizo. Si es un macizo que está en unas muy buenas condiciones, o al contrario, es un macizo que está en muy malas condiciones. En este caso en particular, obtuvimos, o se obtuvo, un RMR de 23, y esto clasificaría como un macizo en malas condiciones.
Y lo que vamos a hacer es corregir este valor de RMR y lo vamos a corregir específicamente para taludes. Entonces, para esto vamos a utilizar una clasificación que es la Slope Mass Rating, la SMR de Romana. Y esta clasificación nos permite ajustar el valor del RMR para taludes específicamente. Entonces, lo que vamos es a obtener unos parámetros, unos factores de ajuste. En este caso son 4 factores, F1, F2, F3, F4, y vamos a aplicar esta expresión que vemos acá, en donde lo que hacemos es ajustar este valor de RMR por medio de estos factores de ajuste para obtener un SMR. Entonces, este SMR ya lo vamos a ver, o estos factores dependen de las características específicas del talud como tal. Para este caso, con los factores que se encontraron en el estudio, se encontró un SMR de 22, lo que también coincide como una descripción de unas condiciones de un macizo en mala condición. Entonces es un macizo que va a tener una inestabilidad para procesos de remoción en masa, va a tener juntas y grandes cuñas, y los tratamientos, según esta tabla, también vamos a encontrar varias tablas que nos van a dar algunas recomendaciones, van a ser de corrección del talud como tal. Bueno, acá vemos los factores, el F1, F2, F3 y F4, que van a depender básicamente de la dirección del talud, de la dirección de las juntas, del buzamiento del talud y del buzamiento de las juntas. Entonces, con esto también tenemos unos rangos, es muy similar a la clasificación RMR, y lo que obtenemos son estos factores de corrección con los que obtenemos este valor SMR. Y acá pues vemos lo mismo, la misma tabla que hemos visto ahora, en donde lo que podemos encontrar son unos tipos de tratamientos. Obviamente estos son más como lineamientos, dependiendo de esta clasificación. Nos da una idea de cómo está el macizo rocoso. El trabajo en macizos rocosos es en ocasiones muy difícil, porque en ocasiones vemos macizos muy heterogéneos, con diferentes tipos de materiales, con muchas familias de discontinuidades, con muchos probabilidades de problemas que puedan generarse en el talud en el momento que vayamos a hacer una obra. Entonces, digamos que estas clasificaciones nacieron precisamente para eso, para calificarlo de una forma cualitativa, principalmente, y poder tener una idea de cómo está y de cómo vamos a abordar los tratamientos o las obras que hagamos de estabilización para diferentes casos. Esto se aplica igual el RMR para túneles. Entonces vamos a encontrar también unas tablas, también otras metodologías de clasificación que vamos a ver, y vamos a encontrar unas tablas donde se van a sugerir ciertos tratamientos para estabilización. Entonces digamos que eso es una herramienta bastante interesante porque es muy sencilla de utilizar y nos permite aplicar todos los parámetros que encontremos del macizo, parámetros de campo, parámetros también de resistencia, compresión simple, y con esto podamos obtener un alineamiento de qué es lo que tenemos que hacer. También vemos este software SMR Tool que se encuentra gratuito por internet, en donde lo mismo, ponemos toda la información y él nos va a dar una clasificación. Acá nos lo va a dar para dos diferentes autores, para Romana y para Tomás Herol, y también nos van a dar unas recomendaciones para el tratamiento. Lo que les comentaba, estas tablas de recomendaciones vamos a encontrar bastantes de diferentes autores. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un SMR mayor a 65, vamos a tener
una recomendación correspondiente a no tener que poner, no tener que incluir ningún tipo de sostenimiento, como también unos SMRs menores a 10, donde vamos a tener que hacer una reconformación geomorfológica, vamos a tener que hacer estructuras de contención, obras de drenajes, eh, digamos para el caso de SMRs mayores a 20, nos recomiendan hacer concretos lanzados, bonitas, contrafuertes, vigas, obras, con estructuras en concreto. Entonces digamos que esto nos da una buena idea de cómo vamos a abordar el tema de las obras que vamos a utilizar para garantizar la estabilidad de los taludes. Entonces, bueno, otro de los análisis que se hace específicamente en taludes es un análisis cinemático. Entonces, en general las discontinuidades en este análisis cinemático se asimilan a planos, los cuales se definen en base a dos parámetros que ya los vimos, lo que son los buzamientos y la dirección del buzamiento. Acá vemos una herramienta que utilizamos para poder hacer este análisis cinemático, que es la proyección estereográfica. Entonces, esta proyección es una técnica de representación geométrica que nos va a permitir llevar un problema que está en 3 dimensiones a un problema que está en 2 dimensiones. Lo que vamos es hacer la proyección de lo que vamos a encontrar en esta esfera de referencia que vamos a utilizar. Una de las características de estas proyecciones estereográficas es que vamos a conservar las relaciones angulares. Y esto va a ser muy útil para poder tener datos que podamos utilizar para nuestros diseños. Entonces, básicamente lo que vamos a utilizar es una esfera. Vamos a utilizar el hemisferio inferior de la esfera. Vamos a dibujar, digamos, lo que son los planos que hemos encontrado con los azimut, con los buzamientos y con las direcciones de buzamiento, o azimut de buzamiento, y esto lo vamos a proyectar en esta proyección estereográfica. Con lo que vamos a tener son unas trazas de estos planos. Igual también podemos obtener, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, una perpendicular a este plano, y este punto que va a topar con el hemisferio inferior de esta esfera, lo vamos a proyectar, y a esto es lo que le vamos a llamar el polo. Entonces, estos análisis de estabilidad de taludes los vamos a poder hacer con estas trazas y con los polos. Vamos a ver acá. Entonces, se basa, ya lo vimos, en el uso de una esfera imaginaria de referencia que tiene una orientación fija con respecto al norte y de su plano ecuatorial con respecto a la horizontal. Los planos y líneas se representan a través de la proyección en el plano ecuatorial, plano de proyección de la intersección del elemento a representar con el hemisferio inferior. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Los planos con buzamientos bajos tienen grandes círculos localizados cerca de la circunferencia primitiva. Entonces, ¿por qué se da esto? En estas proyecciones estereográficas, esto tiene unas curvas acá internas que nos van a permitir dibujar los planos. Entonces, cuando nosotros vamos a ubicar una de estas planos de discontinuidad, o los planos también que correspondientes a los taludes, lo que vamos a hacer es medir los planos desde afuera hacia adentro. Entonces, entre más pequeño la inclinación, entonces vamos a tener unos círculos más cercanos a esta circunferencia de referencia.
Y entre más grandes los ángulos, vamos a tender a que estas curvas se conviertan en una línea, que sería correspondiente a un ángulo de 90 grados. Acá vemos un ejemplo donde tenemos tres discontinuidades o tres familias con sus buzamientos, con su dirección de buzamiento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medir estas direcciones de buzamiento desde el norte. En el primer caso, que es esta azul, pues vamos a medir este ángulo de 36 grados. Acá, los 36 grados, cada una de estas líneas representa 10 grados. Y vamos a medir este buzamiento desde afuera hacia adentro. Vamos a medir de afuera hacia adentro, en este caso 70 grados, que es lo que nos va a dar esta curva. Y así con las demás curvas. Entonces, como nos damos cuenta, entre más alto sea la pendiente, en el caso del J2, que es este rojito, vamos a tener una curva que se va a ir acercando a la línea, o sea, ir acercando al punto de los 90 grados. Y entre más pequeño sea esta inclinación, vamos a tener una curva que se va a ir acercando a esta circunferencia de referencia. Bueno, el punto de intersección con el hemisferio inferior de la esfera, o sea, este punto. Nosotros tenemos este plano acá, sacamos una perpendicular o una normal al plano, que sería esta línea, y este punto intersecta este hemisferio inferior, lo vamos a proyectar y a esto le vamos a llamar el polo. Entonces nosotros vamos a poder hacer los análisis con las trazas de los planos o con los polos que vamos a encontrar. Estos polos, como se trata de la perpendicular, de la normal al plano, los vamos a medir de adentro hacia afuera. Y acordémonos que estas trazas las vamos a medir de afuera hacia adentro. De tal forma que siempre se van a complementar estos ángulos. Entonces, por lo tanto, en proyección estereográfica, un plano puede representarse bien por su traza, como ya lo vimos, o bien por su polo. Bueno, quería hacerles un resumen muy pequeño con respecto a este análisis cinemático, que es una de las herramientas que se puede utilizar para análisis de estabilidad de taludes en roca. Y se utiliza hace muchos años y todavía es vigente. Lo que pasa es que ya no se hace a mano. Antes uno tenía que hacer todo esto a mano, tenía que coger la proyección estereográfica, tenía que irle dando el ángulo correspondiente, ir dibujando en una hoja. Ahorita pues ya tenemos software especializados para esto, donde podemos representar estos planos fácilmente en estas proyecciones estereográficas. Ya vamos a ver uno de los software que se puede utilizar, un software gratuito, y es uno de los software que se va a aplicar en la sesión específicamente de estabilidad tal vez. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ya lo vamos a hacer completo. Bueno, vamos a ver ahora un poco lo que son las clasificaciones de falla para taludes en macizos rocosos. Entonces están condicionados por el grado de fracturamiento del macizo, por las discontinuidades que tengamos en el macizo, por la orientación y la distribución de estas con respecto al talud, que también finalmente es un plano. Y la estabilidad del talud está definida por los parámetros de resistencia de las discontinuidades y de la matriz rocosa. En este caso serían los ensayos de resistencia simple. Y bueno, y otros ensayos que vamos a ir viendo, ensayos indirectos con los que podemos obtener esta resistencia de la roca intacta, de la matriz rocosa. Bueno, entonces básicamente nosotros vamos a encontrar 5 tipos de rotura en los macizos rocosos. Entonces vamos a encontrar la rotura plana, rotura en cuña, rotura por volteo, por vuelco, rotura por pandeo, o una tipo de rotura curva que se da
en suelos altamente fracturados que tienen un comportamiento isotrópico. Una de las características de los macizos rocosos es que tienen unas características anisotrópicas. O sea que los parámetros que vamos a medir van a depender de la dirección en la que lo estemos midiendo. Pero si el macizo está muy fracturado, muy deteriorado, muy meteorizado, entonces vamos a tener unos comportamientos más hacia un comportamiento isotrópico, como en los suelos. Vemos que en los suelos en general tenemos comportamientos isotrópicos, a no ser de que tengamos estructuras heredadas o tengamos intercalaciones de materiales o tengamos algunas características especiales. Bueno, miremos muy rápidamente cada uno de estos tipos de rotura. Esta rotura plana, entonces se produce a favor de una superficie preexistente, que puede ser la estratificación, una junta tectónica, una falla, una discontinuidad en general. De las condiciones que se deben presentar para que haya una alta probabilidad de que se genere una rotura de este tipo, rotura plana, es que las discontinuidades deben estar buzando a favor del talud con un rango de 20 grados. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos este diagrama, acá veríamos que este es el plano del talud, este sería el plano de la discontinuidad, entonces digamos que los dos están buzando en una dirección muy similar. Podemos tener un rango de 20 grados al lado y lado. Las discontinuidades deben estar descalzadas por el talud, o sea, se deben estar presentando en el talud. Para esto, el ángulo de inclinación debe ser mayor al ángulo de buzamiento. Y el buzamiento debe ser mayor que el ángulo de rozamiento interno, el ángulo de fricción. Digamos que con estas tres características podríamos tener una alta probabilidad de este tipo de fallas. Acá vemos un ejemplo de una rotura de este tipo en una proyección estereográfica. Entonces, en este caso, estas líneas punteadas son las líneas que representan la discontinuidad y esta línea representaría el plano del talud. Y esta línea roja representaría lo que es el rango que les decía, el rango de esa dirección en la que se podría presentar esta falla. También se podrían hacer, acá vemos una concentración de puntos que representan los polos. Los polos generalmente uno los representa para todas las discontinuidades que encontremos y la traza del plano de discontinuidad se presenta ya con el ponderamiento de todos estos planos que estén tendiendo a este plano. Bueno, acá vemos un ejemplo de una rotura plana. Estas son unas fallas de rotura plana en los bancos de un talud a favor de las superficies de estratificación. Eso está en el libro de González Vallejo. Bueno, ahora vamos a mirar lo que es la rotura en cuña. Entonces corresponde al deslizamiento de un bloque en forma de cuña. Entonces este bloque está formado por dos planos, acá lo podemos ver, por dos planos que me generan esta cuña a favor de su línea de intersección. Entonces aquí lo que vamos a analizar es la intersección entre estos dos planos y vamos a hacer un análisis muy similar al que hacíamos con una falla planar, pero lo vamos a hacer con la información que tengamos de la intersección entre los planos. Entonces, en este caso las condiciones son que los dos planos deben aflorar en la superficie del talud. La línea de intersección debe estar buzando a favor del talud con su misma dirección o con un rango también de 30 grados. La línea de intersección debe estar descalzada, o sea que se debe estar presentando en el talud como tal. Para esto lo mismo, tendríamos que el ángulo de inclinación debería ser mayor al ángulo de buzamiento de la intersección. Y el buzamiento de la línea de intersección debe ser mayor que su ángulo de rozamiento interno.
Como nos damos cuenta, las condiciones son similares a las de una falla planar, pero acá lo analizamos es con la intersección de los dos planos que estemos analizando. En este caso, el plano A y plano B. Acá vemos un ejemplo de una proyección estereográfica, donde tenemos dos planos y lo que hacemos es analizar la intersección entre esos dos planos y lo comparamos con el plano del talud. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, una probabilidad de falla. Y aquí esas manchas que vemos serían la densificación de todos los puntos de los polos que encontremos. Vemos un ejemplo. Entonces, lo mismo, acá tenemos los dos planos de las discontinuidades que me van a generar este plano que vemos acá de intersección. Y aquí vemos, esta sería nuestro plano del talud. Vamos a encontrar acá la dirección de ese plano. Entonces, compararíamos estos datos con respecto a estos datos de la dirección de los planos. Acá vemos un ejemplo donde vemos una densificación de los polos y acá la traza del plano de la discontinuidad. Entonces se puede analizar por los polos o se podría analizar directamente por los planos de discontinuidad. Mucho más fácil analizarlo por polos. Acá vemos un ejemplo, una foto, un ejemplo de una falla por cuña. Son planos de una cuña deslizada en un talud rocoso en Serpentinas, Ronda, Málaga. También una foto por González de Valle, en su libro de González. Bueno, acá vemos otro tipo de falla, que también es muy común, que es una falla por volteo. Entonces, la falla por volteo debe presentar que los estratos presentan buzamientos contrarios a la inclinación del talud. Y estos buzamientos deben ser mayores a 60 grados. Y la dirección paralela o subparalela al mismo. Entonces, en general, los estratos aparecen fracturados en bloques a favor del sistema de discontinuidades ortogonales entre sí. Este tipo de rotura implica un movimiento de rotación de los bloques. Y la estabilidad de los mismos, en este caso, no estaría condicionada únicamente a la resistencia por deslizamiento. Acá ya estaría más condicionada a la resistencia por tensión de los bloques, lo que puedan generar unas caídas de bloques. Acá tendríamos un rango con respecto a la dirección, sería de 30 grados al lado y lado. Hay un micrófono prendido, les pido el favor que lo apaguen para no interrumpir la clase. Acá vemos un ejemplo de una proyección estereográfica. Entonces aquí vemos, en donde aquí lo que vemos es que aquí tenemos la proyección del plano del talud y aquí veríamos la proyección del plano de la discontinuidad. Es como se dan cuenta, presentan unos buzamientos, una dirección de buzamiento contraria, como vemos acá en estos esquemas. Y acá tenemos la inclinación del talud y aquí tenemos la inclinación del buzamiento de la estratificación o de las discontinuidades, lo que podría presentar una gran probabilidad de falla por volteo. Damos un ejemplo de una falla por volteo. Como nos damos cuenta acá, estas direcciones están contrarias, tanto la del talud como la de las discontinuidades, lo que presenta unas fallas por tensión en estas rocas y poco a poco va generando unas caídas de rocas generadas por volteo. En esta foto corresponden unos bloques rocosos de un talud que han sufrido un proceso de vuelco y es una foto incluida en el libro de González de Valle. Acá vemos un dibujo muy interesante de Hooke, que está incluido en el libro de Hooke, en donde vemos que el tipo de estabilidad no va a depender como tal o solamente
de características de las discontinuidades, sino más bien del desconfinamiento que hagamos desde ese talud, o sea, de las características del corte que nosotros vamos a hacer. Entonces aquí vemos, por ejemplo, 4 casos distintos de análisis con unas discontinuidades similares, pero con diferentes tipos de inestabilidad. Por ejemplo, vemos acá en este caso una inestabilidad, no, acá está estable, un análisis de estabilidad que nos dio estable, que acá no está aflorando, como nos damos cuenta, como tal no está aflorando. Acá vemos una posible falla planar en esta zona de este corte, este pit, estos son cortes para minería. Acá, por ejemplo, en esta zona veríamos una posibilidad de falla por cuña, por las características del desconfinamiento que hicimos. Y aquí veríamos una potencial de falla por volteo. Entonces, como nos damos cuenta, podemos tener las mismas familias de discontinuidades, pero dependiendo de la dirección de mi corte, de los desconfinamientos que yo haga al talud, vamos a tener diferentes tipos de análisis y por ende diferentes tipos de obras de estabilización. Entonces, no es lo mismo estabilizar un talud que tenga una posibilidad de falla por volteo a un talud que tenga una falla o una posible falla planar. Serían, digamos, situaciones diferentes y serían análisis distintos para buscar soluciones de estabilidad. Entonces, pues, ahí tendríamos diferentes tipos de análisis. Bueno, vamos a ver otro tipo de falla, una falla por pandeo. Entonces, esta falla se produce a favor de planos de estratificación paralelos al talud. Entonces, lo mismo, tendríamos una condición en donde el ángulo del buzamiento sería mayor al ángulo de la inclinación. Y también con buzamientos mayores al ángulo de rozamiento. Y la rotura puede ocurrir con o sin flexión del estrato. Eso obviamente va a depender del tipo de material que encontremos y del tipo de condiciones que encontremos en ese macizo. La condición necesaria es que los estratos sean suficientemente esbeltos en relación con la altura del talud. O sea, si vemos acá, por ejemplo, tenemos unos estratos bastante esbeltos, delgados, para su altura, lo que podría generar este tipo de fallas por pandeo. Entonces, el tipo de rotura que se pueda generar va a depender del tipo de comportamiento de esta roca o del macizo rocoso, más bien. Entonces, podemos tener unas rocas muy frágiles que pueden tener roturas y que pueden tener ese tipo de fallas. O podemos tener un comportamiento dúctil en donde lo que va a pasar es que va a haber unas deformaciones en la roca. Lo vamos a ver con más detenimiento en el curso. Es uno de los temas más importantes, entender o clasificar nuestro material como con un comportamiento dúctil o un comportamiento frágil. Eso nos va a dar una idea de cómo se va a comportar. Entonces, las causas de este tipo de fallas por pandeo van a ser alturas excesivas de los cortes de taludes que yo tenga o de los taludes naturales, de las fuerzas externas aplicadas, de la geometría desfavorable de los estratos, de la existencia de agua, de presiones de agua, también puede ser un detonante de este tipo de fallas, y de la concentración desfavorable de tensiones. Este tipo de rotura suele darse en los taludes de mineros, debido a que en estos taludes en particular, como lo veíamos en la diapositiva anterior, en general son excavados paralelos a las estratificaciones. Entonces, cuando los planos se presentan con espaciamientos muy pequeños. Entonces, por eso es tan importante hacer una clasificación del macizo, porque eso nos va a dar ese tipo de información y nos va a dar más ideas de cómo se puede comportar el talud. Bueno, ya viendo un poquito en general los tipos de falla que se pueden presentar, ahora sí vamos a ver como tal el análisis cinemático que se hizo para este caso en particular
de las inestabilidades en los distintos rodillos. Entonces, aquí en el informe se presentan los datos que se obtuvieron en campo de varias estaciones. Vamos a analizar unos de ellos. Entonces, en la estación 1 encontramos esa información, se obtuvo información por rumbos y buzamientos, en donde se encontraron las familias discontinuidades. Esta información también se puede sacar su equivalencia a los buzamientos y direcciones de buzamientos o azimut de buzamiento con las que vamos a trabajar. Acá vemos una vista de esta estación en particular, una vista del talud donde se ubicó esta estación geomecánica, la estación número 1. Entonces, digamos que viendo esta foto, viendo estas características, uno ya más o menos puede tener una idea de qué tipo de fallas pueden presentarse. Entonces aquí vamos a encontrar probablemente fallas planares, porque si se dan cuenta aquí, esas estratificaciones están descalzando en los taludes de corte que se están presentando. O también se podrían presentar fallas de cuña. Bueno, entonces este es el software que vamos a utilizar en la sesión correspondiente a estabilidad de taludes en roca, del curso de mecánica de rocas. Se trata de un software gratuito, que es el de StereoNet versión 11. Este software es muy sencillo de utilizar y nos va a permitir hacer los análisis cinemáticos, dibujar todas estas proyecciones estereográficas y hacer los diferentes análisis que nos permitan saber qué tipo de falla es la más probable que se pueda presentar. Entonces aquí lo que hacemos en este software, que lo vamos a utilizar en la sesión correspondiente, lo que vamos a hacer inicialmente es generar unos planos. Vamos a darle el formato a la información que le vamos a incluir de las familias de discontinuidades o las discontinuidades. En este caso vamos a escoger el Deep Azimut, que es el buzamiento, dirección de buzamiento o azimut de buzamiento. Entonces, allí vamos a poner esta información que ya habíamos visto en la tabla anterior, con esta opción de adicionar los datos. Acá vamos a entrar en una parte de estabilidad de taludes, en donde nos permite incluir la información del talud y nos permite incluir el ángulo de fricción. Entonces, con esto podemos también analizar un poquito estas familias. También podemos incluir las características gráficas de esta información, los colores, el tipo de línea. Es muy importante esta parte porque vamos a tener mucha información en nuestra proyección estereográfica. Entonces nos va a permitir con estos colores y con estas características poder identificar qué es lo que estamos analizando. Acá vemos el resultado. Entonces, para esta información de la estación número 1 se encontraron estas 3 discontinuidades. Acá las vemos en color rojo. En color azul vamos a encontrar lo que es el talud, las características del plano del talud, el corte. Esta curva que vemos aquí, este círculo, nos va a representar el ángulo de fricción, pero para los polos. O sea que este se va a medir de adentro para afuera. Estos planos son medidos de afuera para adentro. Y se dan cuenta aquí en el fondo, vamos a encontrar unas curvitas. Esas curvas, cuando uno hacía esto manualmente, uno lo que tenía que ir haciendo era, bueno, esto acá está ovalado, pero es más por la diapositiva, esto es un círculo. Y uno lo que tenía que ir es dándole vueltas a este estereograma, irlo ubicando en la dirección de buzamiento y después ir midiendo acá. Cada una de estas líneas representan 10 grados e ir trazando
el plano correspondiente en una hoja, de tal forma que al final tuviéramos una proyección estereográfica de este tipo. Ahora pues no hace falta hacerlo a mano, se puede hacer de una forma muy sencilla, y lo que hacemos es que aquí nos va a generar un cono. Este cono es de posibles fallas para estas discontinuidades, para esta discontinuidad, o para este corte, perdón, del talud. Y los polos que estén encima de este círculo van a tener una posibilidad de falla. Nosotros limitamos todavía más con los rangos que ya habíamos visto de 20 grados, y los polos que entren dentro de esta zona, entonces van a tener una posibilidad de falla. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno cuando llega a un sitio, lo que puede hacer es una proyección estereográfica de las discontinuidades y obviamente de los cortes que encontremos. Pero si tenemos la información de nuestro plano del talud, entonces lo que podemos es generar estas zonas de falla, y después lo que vamos a ir es evaluando cada una de estas discontinuidades o familias de discontinuidades, y vamos evaluando rápidamente cuáles de estas discontinuidades caen dentro de esta zona y están en riesgo por falla planar, en este caso, o por falla de cuña. Entonces, en dado caso que estos polos correspondan no a un plano de un talud, sino a una cuña, entonces lo que vamos a hacer es buscar el polo de esa intersección de la cuña y lo vamos a dibujar igual. Vamos a hacer el mismo análisis. Bueno, vamos a mirar la estación 3. Es una estación en donde vamos a encontrar unas discontinuidades con unos buzamientos muy altos, unos buzamientos mayores a 60. Entonces, esto ya nos empieza a dar una idea de qué tipo de falla podemos encontrar. Cuando encontremos unos buzamientos muy altos y que ya cuando lo dibujemos en nuestra proyección estereográfica, encontremos que las direcciones son contrarias a las del talud, vamos a encontrar una gran probabilidad de fallas por volteo. Bueno, lo mismo, acá lo que vamos a hacer es incluir la información. En este caso, vamos a utilizar también otro de los recursos que tiene el software, es hacer contornos con respecto a datos. Con estos contornos podemos sacar estas zonas, y estas zonas de concentración nos van a permitir evaluar cuando tenemos muchos datos, como en este caso. En este caso tenemos muchos casos de análisis, 4 datos de análisis, lo que nos van a dar unas concentraciones aquí de estos polos, que realmente son una sola familia, y con estos polos, analizándolo con respecto al talud, si ustedes se dan cuenta, este es el talud, este azulito, esta sería una zona, esta zona sería la zona de probabilidad de falla planar o por cuña. En este caso no tendríamos polos en esta zona, tendríamos polos al otro lado del talud. Entonces esto lo que nos generaría es una probabilidad de falla por volteo. Entonces encontró una probabilidad de falla por volteo de tipo flexural en el informe. En el análisis que se hizo en el informe, se hicieron estos mismos análisis. Acá lo que se hizo fue como volver a representar estos datos y hacer los mismos análisis, y encontramos obviamente las mismas conclusiones. Y se hace un análisis de la estación número 4, en donde también encontramos un número importante de familias. Estas ya no serían todas mayores a 60, y nos vamos a dar cuenta, bueno, vamos a mirar cómo están con respecto al talud. Entonces, esto fue lo que se encontró después de incluir toda la información de las familias, de cambiar los colores, bueno, todo esto que ya hemos visto, y encontramos, acá tenemos el talud, acá tenemos unos polos de estas discontinuidades, y encontramos que estos polos nos presentan unas fallas por cuña, que están dentro de esta zona de probabilidad de falla por cuña.
Entonces, ya podemos ir imaginándonos que por ahí va a ser la cosa, eh, vamos a tener que buscar unas soluciones para fallas por cuña. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí tendríamos esta presentación. Em, Quería mostrarles en forma muy resumida uno de los temas que vamos a ver en las sesiones del curso de mecánica de rocas. En el curso vamos a abordar varios temas, vamos a abordar inicialmente lo que son las rocas intactas como tal, cómo las podemos analizar, qué tipos de ensayos les podemos hacer. Y después de tener estas sesiones, vamos a entrar ya a las sesiones de lo que son los macizos rocosos, cómo los podemos analizar, cómo podemos aplicar las clasificaciones de macizos rocosos para túneles, también para estos temas de estabilidad de taludes. Mm, bueno, digamos que vamos a ver otros temas, otras otros temas incluidos. Yo veo aquí que hay unas preguntas. A ver, vamos a ver, porque son como más saludes. Ahora, acá me hicieron que no hicieron análisis cinemático. Sí, esos análisis que hicimos acá precisamente son la representación de los análisis que se hicieron, de algunos de los análisis. Obviamente el informe es mucho más extenso, pero que quería traer algunos de los análisis, algunos de los ejemplos, como para ver un caso real eh, aplicado a ese análisis cinemático. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al curso o con respecto al tema específico que vimos hoy. Bueno, acá me pregunta que si no se hicieron análisis pseudoestáticos. La verdad yo en el informe no vi que se hicieran análisis pseudoestáticos, pero sí se podrían hacer. O sea, con esta misma información, nosotros podríamos buscar unos buzamientos aparentes para el corte, para cada uno de estos planos, y haciendo un corte de este plano, y lo podríamos hacer por medio de un análisis en equilibrio límite. Tendríamos que, obviamente, en el caso de equilibrio límite, tendríamos que incluir unos superficies de falla que tuvieran una tendencia a los buzamientos que estemos analizando para poder obtener factores de seguridad. O también lo podríamos hacer por medio de elementos finitos, aplicando eh, una metodología de anisotropía. Por ejemplo, digamos, en el caso de Plaxis 2D, tiene una metodología para análisis para estratificaciones, para análisis anisotrópicos, para máximo tres estratificaciones o tres discontinuidades. Bueno, acá me preguntan que usted indicó, se hablaban de diaclasas, que es un tipo de discontinuidad, pero ¿qué hay de los planos de estratificación que indican deep slope? Bueno, cuando hablamos de discontinuidades en general, precisamente estamos hablando de todo tipo de tendencias de falla que podamos tener en el macizo. Entonces podemos incluir ahí lo que son las diaclasas, las estratificaciones, las fallas de pronto las fallas tectónicas o por sismo o generadas por zonas tectónicas. O sea, todos estos tipos de discontinuidad, precisamente su palabra lo dice, es lo que me genera estas tendencias de movimiento o de inestabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, encontraron estas discontinuidades
que pueden ser presentadas precisamente por estratificaciones o también pueden ser presentadas por desplazamientos. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un levantamiento de discontinuidades. Lo que hacemos es buscar todas estas discontinuidades, buscarles sus buzamientos, su azimut de buzamiento, obviamente caracterizarlas pues, para tener una idea de lo que estamos analizando y ya con esta información poder hacer los análisis cinemáticos. Bueno, me dicen que el RMR pudo haberse evaluado con los planos de estratificación que resultaría RMRM es bajo y a su vez el SMR sería MS bajo y clasificación como roca muy mala. Entonces, el RMR en general no incluye los datos de estratificación, lo que incluye son los datos del macizo como tal, del levantamiento del macizo. Y yo esa clasificación la puedo utilizar tanto para análisis en taludes o análisis en túneles. Y lo que hacemos es ajustar ese valor RMR para obtener un SMR, en donde ya incluimos los datos correspondientes a los, al talud y a la certificación que encontremos, a los planos que encontremos. Bueno, en este curso no se utilizará el paquete de Rock Science, el DIPS, se utilizará este paquete que les estoy mostrando, que es gratuito. Sin embargo, digamos que los dos software tienen un funcionamiento similar, digamos, el DIPS tiene algunas cositas adicionales, pero en general es similar, o sea, en general lo que uno hace es incluir la información de las discontinuidades, del plano. Este software en particular tiene una característica interesante y es que podemos ver los planos en 3 dimensiones. Entonces uno no podría analizar un poquito más los planos en 3 dimensiones y ya después lo puede ver en proyección estereográfica. Bueno, dice, ¿cuántas estaciones geomecánicas se deben realizar para evaluar el talud o para que los resultados del análisis con el software sean confiables? Pues generalmente depende de cómo esté el talud, ¿no? Digamos que de las condiciones del sitio que estemos analizando. Si nosotros vemos que las condiciones, pues se trata de un talud bastante fracturado, tendríamos que buscar varios sitios para que estadísticamente podamos tener unos datos confiables, ¿no? Al menos unos 3 sitios diferentes, 3 estaciones de lectura distintas con las que podamos tener una idea de cómo esté el macizo. El problema es que en ocasiones no vamos a encontrar muchos afloramientos de ese macizo. O sea, uno generalmente encuentra unos afloramientos en las zonas donde hay cortes o taludes de corte para vías, para estructuras viales, o para algún talud de corte que se haya hecho para emplazamiento de estructuras de vivienda o algún corte que se haya hecho, o también de deslizamientos anteriores. Uno ahí podría encontrar algún tipo de afloramiento. Entonces, en este caso, pues también dependerá de las condiciones del sitio y de lo que podamos leer, ¿no? Porque igual uno llega a hacer sus lecturas y uno lo que hace es buscar dónde puede leer, dónde puede hacer esas lecturas. Estas estaciones generalmente se hacen es en la zona. O sea, uno busca en la zona del macizo varios puntos donde puede hacer lecturas. Por ejemplo, en el caso de túneles, es complicado en ocasiones, porque uno generalmente hace estos análisis antes de que se hagan los cortes de los taludes que uno va a hacer de estabilización, o para los túneles digamos, una hidroeléctrica o algo así. Entonces, digamos que ahí uno tiene que mirar por dónde o dónde puede hacer la lectura. Bueno, a ver, vamos a mirar otras preguntas que tengo por acá. También depende de la superficie que se estará estudiando. Sí, lo que pasa es que nosotros, digamos, depende
de los taludes de corte. Lo que pasa es que muchas veces esos taludes también van a depender de los análisis que yo haga. Por ejemplo, yo voy a hacer un trazado de una vía y la voy a hacer en una zona de un macizo rocoso y yo todavía no sé por dónde va a ir la vía. Yo voy a hacer varios escenarios para ese trazado. Entonces, yo hago mi levantamiento del macizo, mi clasificación del macizo, y yo puedo recomendar dentro del estudio cuáles son las zonas más estables para cortes, porque habrán unas zonas en donde voy a tener muchísimos problemas y se me van a generar unos sobrecostos muy altos. Entonces, va a depender de todo esto, digamos, obviamente, de las condiciones del sitio, del tipo de proyecto que yo voy a hacer, de la etapa del proyecto en la que yo esté, porque si ya tengo el proyecto diseñado y aprobado, pues tendré que, pues simplemente mirar qué tipo de inestabilidad se pueda generar. Del tipo de proyecto, por ejemplo, si son túneles, cuánto voy a hacer unos taludes de corte para poder generar los portales, o por ejemplo si son túneles para una hidroeléctrica en donde tengo unos portales supremamente profundos, entonces voy a tener unos taludes supremamente altos, voy a tener que hacer unos temas de reconformación muy altos. Entonces depende de lo que yo voy a analizar. Si quiero modelarlo por elementos finitos con discontinuidades, ¿puede ser válido? Sí, lo que pasa es que aquí tendríamos que primero hacer un análisis con una proyección estereográfica, tendríamos que buscar abusamientos aparentes para este corte, por ejemplo, en este caso de este sitio. Digamos, yo tengo este talud, tengo que buscar acá, aquí este corte que yo voy a hacer a este talud, o el corte que yo le vaya a hacer al talud del análisis en 2 dimensiones, por ejemplo, y tendría que buscar el azimut aparente, y tendría que igual yo, por ejemplo, para equilibrio límite, tendría que generar una superficie de falla que tenga que ver con la discontinuidad que yo estoy analizando. O sea, esa sería mi superficie de falla. Yo no buscaría la superficie de falla, sino que yo tendría que inducir la superficie de falla y ahí sí buscar el factor de seguridad y poder proponer diferentes obras, no sé, anclajes o digamos lo que yo vaya a proponer. Bueno, acá dice, el curso incluye el análisis de capacidad de carga en roca para cimentaciones. Pero nosotros vamos a dar algunos datos, a proponer algunas formulaciones para cimentación, por lo que el curso tiene tanto tema, entonces digamos que no se va a dar una sesión como tal de cimentaciones, pero sí se van a dar algunas expresiones para poder hacer análisis de estabilidad de taludes en rocas. Y, bueno, entonces yo veo que han compartido el enlace en donde se pueden registrar para participar del sorteo de 3 semibecas. Entonces, no sé si estén de acuerdo y vamos a darle paso a la parte de sistemas para hacer este sorteo. Entonces, bueno, de todas maneras, muchas gracias por la asistencia. Entonces los dejo con la parte de sistemas para hacer este sorteo de las 13 becas y les invito a que se inscriban en el curso. Es un curso muy interesante. Es un curso, pues que el tema es muy extenso, lo vamos a tratar de resumir en 10 sesiones. Y vamos a tratar de ver todos los aspectos más importantes en el tema de mecánica de rocas. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Entonces los dejo con la parte de sistemas para hacer el sorteo. Hasta luego. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy sus conocimientos y experiencias en el evento. Estoy segura que usted ha sentado una base sólida para todos los participantes y también para que puedan inscribirse en el curso que está próximo a aperturarse. Bien, nuevamente gracias, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy y vamos a continuar en todo caso con la primera dinámica que tenemos preparado para nuestros participantes.
Muy bien. Estimados, en estos momentos voy a compartir lo que es mi pantalla. Me confirman, por favor, si pueden visualizarla. Sí, se observa. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, estimados, en esta oportunidad tenemos nuestra primera dinámica que venimos realizando en nuestros webinars, que es de otorgarles 10 minutos para que puedan, dentro de este 10 minutos, inscribirse al curso de mecánica de rocas en la ingeniería geotécnica con un descuento del 50%. En estos momentos voy a pasarles por el chat del Zoom lo que es el formulario para que puedan inscribirse con este 50% de descuento. Acá voy a bajar para que puedan ustedes, bueno, en la parte eh, de izquierda estoy compartiendo lo que son esos medios de pago. Y acá tenemos lo que es nuestros precios. En este caso, la inversión que estamos manejando para el curso es la inversión general es de 380, pero con el 50% de descuento, dentro de estos 10 minutos van a poder inscribirse y matricularse al curso haciendo una inversión de 190 soles. Y en caso sea en dólares, el precio sería de 55 dólares. Muy bien, en pantalla les voy a dejar lo que es los medios de pago y voy a poner aquí lo que es un cronómetro para contabilizar los 10 minutos que piensan a correr a partir de ahora. Posterior a esta dinámica, vamos a estar realizando el sorteo de las 3 semibecas. Igualmente, aquellos participantes que se inscriban dentro de los 10 minutos pueden participar normal del sorteo de las 3 semibecas y en caso salgan ganadores, esta semibeca la pueden aplicar a otro de los cursos. Muy bien. Igualmente voy a compartir este enlace a los que nos están siguiendo por la transmisión en Facebook para que también ellos puedan acceder a este descuento del 50%, estimados. Recuerden que en estos 10 minutos la inversión sería de 190 soles. Muy bien, estimados. A ver, hay un micro prendido. Hemos tenido problemitas con los micros. Perfecto. Sí, a ver, les comparto nuevamente lo que es el enlace del sorteo. Para los que nos siguen en la transmisión en Facebook, ya se ha compartido también el enlace de lo que es su registro de asistencia, ya que no han podido ingresar por la plataforma del Zoom y nos están siguiendo a través de lo que es nuestra transmisión en Facebook. De este enlace vamos a estar sacando también sus nombrecitos para que puedan participar del sorteo. Ir mencionándoles, estimados, un poquito más información sobre lo que es el curso. El curso está programado para iniciar el lunes 26 de mayo. Acá en el temario van a poder encontrar acerca de información más detallada sobre el curso, como los objetivos e información sobre los temas a tratar. La duración del curso es un total de 18 horas y están distribuidas en 9 sesiones. La frecuencia de las clases se va a realizar los días lunes y miércoles, desde las 8 hasta las 10 de la noche. Acá, como les mencionaba, acá está lo que es el temario del curso en sí. Todo lo que son los temas, introducción a la mecánica de rocas, roca intacta, ensayos de laboratorios en roca intacta, macizos rocosos, tensiones en macizos rocosos, instrumentación en macizos rocosos, estabilidad de taludes en macizos rocosos, túneles en macizos rocosos y excavación en macizos rocosos. El docente a cargo de este curso es el ingeniero Andrés Erazo Baena, quien nos ha acompañado el día de hoy en el webinar. Acá también en el temario van a poder encontrar mayor información sobre la experiencia que cuenta nuestro docente. En relación a lo que es el método de evaluación para este curso, se les pide
como asistencia mínima un 50% y presentar lo que son los trabajos que deja el docente a lo largo de lo que es el curso. Y para aprobar, la nota mínima sería de 14. Bien, bueno, en el curso pueden participar en caso de repente no se inscriban dentro de estos 10 minutitos. Se les invita también a participar en lo que es la modalidad gratuita, donde se les da el acceso a la primera clase de manera gratuita, como lo vuelvo a mencionar. Y posterior a ello, ya los que deseen pasar a lo que es la modalidad avanzada, ya tendrían acceso a las demás sesiones, ¿no? Las que son clases en vivo por Zoom. Las grabaciones se comparten siempre en su aula virtual, donde se les va a crear un usuario. Van a tener a la mano lo que es el material que comparte el docente y van a obtener lo que es la certificación a nombre de GESCOMBIAL, que contiene un código de verificación. Tenemos ahí lo que es el cronograma, ¿no? Que como les mencioné, el curso está programado para iniciar el 26 de mayo y estaría finalizando aproximadamente el 23 de junio. Aquí les comento lo que son, bueno, el tema de la inversión, que como les mencioné, en este tiempo que se les ha brindado sería de 190 soles si se inscriben ahora. Y finalmente mencionarles, estimados, acá te compartimos lo que es el certificado que se les otorga a todos los participantes hayan aprobado el curso y aquellos que de repente por motivos que nos indiquen no hayan aprobado el curso. Igualmente, el GESCOMBIAL les brinda un certificado por participación. Perfecto, estimado. Si ya se han inscrito, no se preocupe, lo que es el área académica vamos a estar verificando y vamos en la brevedad posible, si no es el día de hoy, el día de mañana, en el transcurso del día, les vamos a estar mandando los accesos para que puedan ingresar a los grupos de WhatsApp. Y finalmente, aquellos que hayan aprobado el curso pueden optar de manera opcional por solicitar lo que es el certificado a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú por una inversión adicional de 35 soles o de $10. Bien, estimados, en estos minutitos que quedan, quiero compartirles con ustedes un videíto sobre lo que es el curso. ¿Me confirman si pueden escuchar? En el mundo de la ingeniería geotécnica, la comprensión de rocas y su comportamiento es fundamental para garantizar la estabilidad y seguridad de grandes proyectos. Sin un conocimiento profundo de la mecánica de rocas, los proyectos pueden enfrentar serios desafíos. Al comprender y aplicar los principios de mecánica de rocas en ingeniería geotécnica, adquirirás las habilidades esenciales para caracterizar el macizo rocoso desde la clasificación de la roca hasta el análisis de las discontinuidades, el grado de meteorización y los mecanismos de falla. En este curso aprenderás a realizar ensayos de laboratorio en roca intacta para obtener datos cruciales sobre las propiedades de los materiales, analizar las tensiones y deformaciones en macizos rocosos y el proceso de instrumentación para la medición y desplazamientos de presiones intersticiales, desarrollar la estabilidad de taludes en roca e implementar estrategias efectivas en ingeniería de túneles. Al finalizar este curso podrás llevar a cabo tus proyectos complejos, aplicando los principios fundamentales para asegurar la estabilidad y seguridad de cualquier obra geotécnica. ¡Inscríbete ahora! Muy bien, estimados. Igualmente, recordarles, como se les mencionó al inicio del webinar, la grabación del evento se va a estar compartiendo el día de mañana al grupo de WhatsApp y también lo van a poder encontrar en nuestra plataforma virtual, en nuestra página web de GESCOMBIAL en el apartado de webinars. En relación a lo que es los certificados, como se mencionó, se estarán brindando a todos aquellos participantes que hayan permanecido a lo largo del webinar. Y como se indicó, el nombre de usuario que vamos a estar tomando para la emisión de los certificados es el nombre con el que han ingresado a la plataforma del Zoom. Para ello se les hace recomendado que ingresen con su nombre completo. A ver, ya quedan en menos de 3 minutitos, estimados. Y a continuación también quiero mencionarles, estimados, que estamos ya en lo que es nuestro aniversario de la empresa de GESCOMBIAL.
Y queremos compartirles con ustedes. El día de mañana igualmente les vamos a estar enviando una invitación para que puedan unirse también a nuestro grupo de WhatsApp de Comunidades con Vialina, donde vamos a estar compartiendo todas nuestras dinámicas que vamos a estar realizando por nuestra semana de aniversario. Aquí les comparto un breve video, espero que sea de su agrado, estimados. En GESCOMVIAL estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Este mes cumplimos un año más formando a los profesionales de la ingeniería y lo queremos celebrar a lo grande, con dinámicas interactivas, sorteos emocionantes y grandes premios. Pero eso no es todo. En esta semana aprovecha nuestra promoción de 2x1 en todos nuestros cursos de mayo y junio. Porque tu crecimiento también es parte de nuestro aniversario, vamos a celebrarlo juntos. Muy bien, estimados, ya queda menos de 2 minutitos en estos tiempos. Sí, estimados, después de lo que es la dinámica, vamos a estar realizando lo que es el sorteo en este mismo instante y, y ya van a poder saber ustedes quiénes son los 3 ganadores de las semibecas para el curso de mecánica de rocas. En caso ganen lo que es la semibeca, el pago igualmente es del 50%, que sería también de 190 soles. Y bueno, en el caso de la que adquieran la semibeca, tienen todavía el tiempo para poder realizar el pago hasta un día antes de que inicie el curso. Muy bien, estimados, ya queda unos minutitos más. Ahí estamos actualizando lo que es el enlace del sorteo para los que estén participando. Si en caso todavía faltara alguno que no se ha inscrito, pueden realizarlo en estos minutitos que quedan. Vamos a proceder también a cerrar ya el formulario de asistencia de Facebook. Perfecto, estimados, ya culminó lo que es el tiempo. Les vuelvo a compartir lo que es el enlace. Vamos a pausarlo acá. Les comparto el enlace que es del 50% para que puedan registrarse. Les vuelvo a compartir. En caso, estimados, ya hayan realizado el pago y solamente esté pendiente de lo que es registrarse, no hay problema. Todavía pueden registrarse, pero ya el paguito está registrado dentro del horario de los 10 minutitos. No va a haber problema. Muy bien, estimados. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es el sorteo. Igualmente, el sorteo está siendo para el curso de Mecánica de Rocas en la Ingeniería Geotecnia. Acá vamos a copiar lo que son sus nombrecitos. Vamos a actualizar. Perfecto. Lo que es su correo y su número se está ocultando por manera de seguridad. Muy bien, acá están todos sus nombrecitos. Acá vamos a jalar un poquito más los nombrecitos. Bien, me confirman por favor si todos se han llegado a inscribir, sino para darles un minutito adicional a aquellos que todavía faltan inscribirse de lo que para el sorteo. Muy bien, a ver, estimados, y ellos son los que están acompañándonos por la transmisión en Facebook. Muy bien, ahí bien, son las 9:26. A las 9:27 cerramos el formulario del sorteo para poder iniciar. Mientras tanto, vamos a ir ordenándolos de manera alfabética para poder visualizar que estén todos los nombrecitos y que no haya ningún nombrecito que se esté repitiendo. Ahí vamos a ir revisando. Ahí. Les vuelvo a compartir el enlace, estimado, del sorteo. En el enlace que he compartido por el chat de Zoom, estimado, ahí se inscribe para poder participar del sorteo de las 3 semibecas. Y como les comenté el día de mañana, igualmente vamos a estarles mandando una invitación para que se puedan unir al grupo de WhatsApp de la comunidad GES con Vialina, donde vamos a estar compartiendo todas las actividades que vamos a estar realizando en nuestra semana de aniversario.
Como lo mencionaron en el video, vamos a estar realizando dinámicas, sorteos de tanto de becas como de semibecas y de premios, sorpresas para cada uno de los que participen de estas actividades. Recuerden que uno de los promociones que estamos lanzando también por lo que es el aniversario es el 2x1 en todos nuestros cursos de mayo y junio. A ver, ahora sí, me confirman, estimados, si ya todos se han inscrito. Si hubiera alguien, por favor, que me avise por el chat. Si no, caso contrario, voy a empezar a ya cerrar lo que es el enlace. Muy bien. En todo caso, nadie más faltaría. Perfecto. Ahora sí voy a cerrar lo que es el enlace, en todo caso. Perfecto, estimados. Ya el enlace ha sido cerrado. Vamos a actualizar una vez más nuestra lista. Y a revisar aquí todos los inscritos, ¿correcto? Que no haya ningún numerito que esté, mejor dicho, nombrecito que se esté repitiendo. Perfecto, estimados. No hay ningún nombrecito que se repita. Bien. En todo caso, vamos a proceder a copiar sus nombrecitos en nuestra ruleta. Vamos a esconder ello. Listo. Vamos a editar. A ver, un momentito. A ver. No se está copiando. A ver, un momentito, estimados. Muy bien. Acá vamos a copiar lo que son sus nombrecitos. Bien. Y vamos a copiar también los nombrecitos de los que nos han seguido por la transmisión en Facebook. Bien. ¿Me confirman, estimados, si pueden visualizar mi pantalla? Si no hay ningún inconveniente. Sí, correcto. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Acá están todos sus nombrecitos. Vamos a dar una mezcla de los nombres. Perfecto. Y vamos a empezar a girar nuestra ruleta. Les deseo a cada uno de ustedes mucha suerte, estimados, y comenzamos a girar para sacar a nuestro primer ganador o ganadora. Muy bien, nuestro primer ganador es Iván Chávez. Felicitaciones, Iván. Vamos a copiar tu nombrecito en la parte superior de aquí para tenerlo presente con el área académica y el día de mañana nos estemos comunicando contigo para darte más detalles para que puedas acceder a tu semibeca. Muy bien, vamos a volver a girar la ruleta, estimados. En caso volviera a salir el nombre de Iván, volvemos a girar la ruleta hasta que salga un nombre distinto, ¿sí? Les deseo a cada uno de ustedes mucha suerte y giramos nuestra ruletita. Y nuestro segundo ganador o ganadora es Josué Caleb Aguilar Rivera. Felicitaciones, Josué, eres nuestro segundo ganador. Vamos a tomar aquí apunte de tu nombre. Igualmente, Josué, el día de mañana vamos a estar comunicándonos contigo para darte más detalles. Y ahora sí, volvemos a girar la ruletita. Les repito, estimados, si vuelve a salir cualquiera de los nombres de los ganadores que ya han salido, vamos a volver a girar la ruleta hasta que salga un nombre distinto. Bien,
Mucha suerte y giramos la ruleta. Nuestro último ganador o ganadora es Gustavo Vidal Gómez Pareja. Felicitaciones, Gustavo. Eres nuestro tercer ganador de la semibeca. Igualmente vamos a copiar aquí tu nombrecito y vamos a estar el día de mañana comunicándonos contigo. Muy bien, estimados, eso sería todo por el día de hoy del webinar. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado en el webinar y los invitamos a seguir participando de los webinars que tenemos programados para el mes de mayo, donde también vamos a estar sorteando 3 semibecas para los cursos que están vinculados a cada webinar. Igualmente los invitamos el día de mañana a unirse al grupo de GESConvial, de la comunidad GESConvialina, para que puedan participar de las actividades que vamos a estar realizando. Muy bien, estimados, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan una bonita noche. Hasta luego.